Como les habíamos prometido, ya es momento de darle la bienvenida al doctor en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas, Fernando Ojanessian, también consultor en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, investigador de la Universidad de la Defensa Nacional. Bienvenido a Audición Gomidá, Fernando, y un gusto. Bueno, igualmente el gusto es mío y desde ya gracias por la invitación y por la charla que tendremos. Como bien conversábamos anteriormente y como nuestra audiencia conoce sobre el tema, todo lo ocurrido, digamos, desde mediados del año pasado hasta el momento en lo que respecta a la política interna y externa, que es donde mayormente nos vamos a centralizar de Armenia, nos ha generado realmente dudas, cuestionamientos, incertidumbres con respecto a cómo se manejan las grandes potencias frente a la situación crítica de nuestra madre patria, y es por eso la convocatoria para poder conversar sobre estos temas en el día de hoy. Como decíamos, bueno, la guerra del año pasado de alguna forma demostró cómo el mundo nos ha dado la espalda, si se quiere, pero un poco entender dónde está parado cada uno y por qué sucede esto. Comenzando con Estados Unidos y con la atención que el país presenta frente a la situación militar y diplomática con lo que respecta al Medio Oriente. ¿Qué importancia tienen los conflictos de Medio Oriente para Estados Unidos? Mira, Estados Unidos está bien en centrarnos porque sigue siendo la principal potencia mundial, que cada vez más tiene un problema, que es que tiene una pérdida relativa de poder, es decir, de la tranquilidad del mundo unipolar de hace unas décadas atrás. Estados Unidos ve que su poder, la brecha entre, digamos, ser el número uno y los perseguidores estratégicos se achica. Entonces Estados Unidos prioriza su accionar, ya no puede tener atención alrededor de todo el mundo, sin embargo, claro está que lo intenta. Entre los escenarios donde más atención prioriza, es el Indo-Pacífico, para contener a China especialmente, que está identificado por los Estados Unidos como digamos, la potencia a atender. Y posteriormente, digamos, un escenario de segunda importancia, entre los más importantes, es el Medio Oriente. Está claro, porque así fue y era el primero un tiempo atrás. Entonces ahí tiene, por un lado, a China en menor medida, que va creciendo en importancia en ese escenario, pero tiene ahí su eterno rival, Rusia. Entonces, lo que hace Estados Unidos en Medio Oriente normalmente es para contener el accionar ruso, y el otro enemigo identificado es Irán. Entonces tenemos que entender esto, porque eso explica bastante cuál va a ser la política exterior de Estados Unidos. Por otro lado, en cada escenario una potencia no actúa sola, lo hace a través de aliados. Y Estados Unidos tiene una interesante red tejida a través de las décadas de aliados en el escenario medio oriental. Entonces ahí aparece Turquía, por ejemplo, con un histórico rol como aliado estadounidense para contener lo que era en su momento, en la época de la Guerra Fría, el accionar soviético, digamos, y actualmente para contener el accionar. Un momento, me está entrando una llamada. Ahí seguimos. Ahí seguimos. Sí. Entonces, para contener el accionar iraní y el accionar ruso, ¿verdad? Entonces, lo que hay que entender es que en ese sentido Turquía cumple un rol para los Estados Unidos. Esto no quiere decir que Turquía sea un títere de Estados Unidos, y ese es otro tema que se puede abordar y que le genera problemas a Estados Unidos, si se quiere. Los países, lo otro que tenemos que entender, que los países no son solo enemigos o solo amigos.
en las relaciones entre los países vos vas a poder observar que hay circunstancias cooperativas y momentos conflictivos. Y para entender la relación, por ejemplo, que es compleja entre los Estados Unidos y Turquía, tenemos que entender esto, porque vos podés observar que, y casi confundirte, decir, mirá, en los Estados Unidos reconoció finalmente el genocidio, y vos te crees que ese va a ser un punto de inflexión o que hay un cambio importantísimo, porque uno lo ve desde el interés nuestro de la comunidad armenia y le parece que por fin hemos logrado algo que va a generar un cambio en la geopolítica de la región. Y la mala noticia, a mi entender, y puedo estar errado desde ya, es que el interés que tiene Estados Unidos en la región se mide desde otro lugar y tiene que ver con intereses estratégicos, con intereses que se van trazando a lo largo de las décadas, que entienden cuáles son las tendencias y que entonces, una vez que tienen en claro eso, empiezan a bajar políticas o acción. Es decir, que este reconocimiento de Estados Unidos podría no incidir en ningún aspecto en lo que refiere al vínculo de este último país con Turquía. Mirá, ya generó el ruido que generó, es más un ruido diplomático, claro. Pero desde mi punto de vista, y la verdad es que ya se reunieron Biden y Erdogan en junio, en el marco de la reunión en Bruselas de la OTAN, se reunieron y se dieron la mano y no se abrazaron más porque está el COVID de por medio. Entonces, la reunión abarcó temas de interés y la verdad que la relación sigue, y finalizada la reunión, ambos líderes dijeron, bueno, fue muy productiva y tenemos que seguir profundizando la relación. Ahora, Fernando, indagando un poco más en Turquía, en el rol de Turquía a nivel internacional, claro está que Turquía se percibe como una potencia regional y Erdogan ha demostrado la voluntad de influir en estas cuestiones, de percibirse de esa forma. La pregunta es, ¿esto es así? ¿Es considerada Turquía una potencia? ¿Qué capacidad tiene para hacerlo y qué recepción tiene el mundo ante esta cuestión? Bien, el tema es que Turquía se percibe como una potencia. Históricamente tiene, digamos, pergaminos amparada en lo que era el Imperio Otomano. Digamos, hay una historia de poder turco en la región. Turquía en las últimas décadas viene ganando en capacidad. Vos me preguntabas qué capacidad tiene, y Turquía tiene el ejército más grande de Medio Oriente y el sexto ejército más grande del mundo. Claro. Tiene liderazgo en cuestiones de drones militares que pueden bombardear defensas antiaéreas, tiene llegada diplomática y tiene además lo que a veces no tienen otros países, que su ubicación geoestratégica hace que Turquía sea un actor necesario, y no solo para los Estados Unidos, porque su ubicación hace que las bases turcas, las bases aéreas turcas, sirvan para bombardear en su momento Irak y Afganistán, sirvan para bombardear posteriormente el auge del Estado Islámico. Por otro lado, te saco del tema Estados Unidos-Turquía para que veas la importancia que tiene Turquía. Cuando fue la crisis, que es un tema que continúa, lo que pasa a veces se ilumina, a veces no, la crisis de los refugiados sirios, Europa de rodillas le pedía a Turquía que sea el lugar de bienvenida de los refugiados, porque si no se le desestabiliza todo el sur de Europa, y Europa entonces le prometió lo que Turquía quería, con tal de que Turquía tenga una política activa y muy condescendiente de aceptar mucha cantidad de refugiados de la crisis siria. Y en el medio de todo eso, de esas potencias y de esa monstruosidad, es que está Armenia, digamos, casi como un títere de todo esto que sucede, ¿no? Cabe recordar que Estados Unidos forma parte del grupo de Minsk, que entre otras cosas es el encargado de facilitar las negociaciones pacíficas sobre Artsaj, Nagorno-Karabaj. Ahora,
¿hacia dónde debería direccionarse el grupo de Minsk? ¿Qué es lo que debe y qué es lo que está haciendo en materia de conseguir la paz en la región? ¿Considerás que ha estado a la altura de esta circunstancia? Mira, las potencias en el marco del grupo de Minsk vienen actuando desde que se impuso el cese el fuego y finalizó la primera guerra entre armenios y azeríes, y eso nos lleva al año 94. Sí. Desde esa época pasaron más de 26 años. Entonces, y con muchas violaciones a este alto el fuego, ¿no? Claro, encima, porque iba a decir, a lo sumo sirvió para que se respete el alto el fuego, pero casi que ni siquiera eso, porque hubo violaciones. Claro. Pero en lo concreto, en términos diplomáticos, no se logró avanzar. La verdad que en parte ahí también se puede ver que la diplomacia armenia no logró que ese status quo que teníamos antes de esta última guerra, que era un status quo que favorecía a Armenia, que la tenía desde una posición de poder negociando, porque había logrado una, como se denomina en geopolítica, una buffer zone, que sería una zona, digamos, estratégica para ganar profundidad en territorio, había conquistado el famoso corredor estratégico de Lachin que unía o une a Stepanakert con Yerevan. Entonces, Armenia estaba bien posicionado para una buena negociación diplomática, y eso se tenía que dar en el seno del Grupo Minsk, que copresiden Rusia, Estados Unidos, Francia y Turquía. Y lamentablemente, cuando la diplomacia fracasa, lo que le sigue a la diplomacia es si el conflicto no se resolvió, obviamente es una escalada del conflicto, y eso es lo que tuvimos, habida cuenta que los azeríes no estaban conformes con el status quo, se habían sentido ofendidos, derrotados, y con el agravante para Armenia que Azerbaiyán venía crecientemente teniendo más y más poderío económico, a diferencia de Armenia. Entonces eso le generó un diferencial que pudo volcar en presupuesto militar. Y sigue de alguna forma, ¿no?, avanzando. Bueno, más allá de los dichos amenazantes que conocemos que Aliyev pronunció en la última semana, hablando en materia de asesinatos, de invasión, que en definitiva es lo que urge y lo que hay que salvar en este momento. Sabemos que Azerbaiyán está actualmente invadiendo regiones de Armenia. ¿Cuál, antes de finalizar, como para concluir, cuál es la forma de detener y de garantizar de alguna forma la paz en la región ante una escalada violenta que continúa y que realmente no sabemos cuándo, ni dónde, ni de qué forma va a terminar? Mira, es importantísimo que Armenia, por un lado, sepa que le guste más o menos a la diáspora, le guste más o menos al gobierno armenio, el aliado natural y el que se puede embarrar, y lo ha hecho, es Rusia. El que tiene presencia en el Cáucaso profundo es Rusia. Entonces, fíjate que la guerra frenó y Armenia, a mi modo de ver, no perdió Stepanakert, y lo que pudo salvar tuvo que ver con la incidencia el cese del fuego que obligó a los líderes enfrentados, obligó y logró Putin. Eso por un lado. Por otro lado, desde ya está que si Armenia lograse que Estados Unidos se involucre de manera diferente, de manera más fuerte en el conflicto con, por ejemplo, sanciones, que es una medida que Estados Unidos suele tomar y lo ha hecho con Siria, lo hace con Rusia, lo hace con Irán, pero no lo ha hecho ni con Azerbaiyán ni con Turquía. Tampoco creo que lo haga, pero si me preguntás, bueno, ¿qué carta intentaría jugar? Sería, pasándote en limpio, la carta rusa desde ya. Lo que tiene a favor Armenia es que tenemos un acuerdo de defensa que aplicaría si el territorio de Armenia es invadido. Entonces, en última instancia, es una carta que tenemos sobre la mesa, y el involucramiento diplomático de las potencias occidentales es más de escritorio que en terreno. Yo, más allá que Francia se ha involucrado y el líder francés se lleva mal con Erdogan, Macron se cruza fuertemente
en discursos contra Turquía. Lo que pasa que te vuelvo a decir, una cosa es el escritorio y la diplomacia de escritorio, y otra es involucrarse con hombres, en la esfera militar, digamos, en un lugar tan difícil históricamente para las potencias occidentales. Entonces, un poco, no sé si esto te aporta, te preocupa más o menos, pero es un poco lo que está pasando. Claro, y ha quedado totalmente demostrado, ¿no? Esto que decías de poder diferenciar el discurso con el accionar. En definitiva, lamentablemente está en manos de lo que considere necesario el actual primer ministro de Armenia, y vamos a ver hacia dónde conduce todo eso, y como bien decías, mientras tanto, de alguna forma apostar a la alianza que Rusia ha demostrado en una u otra cosa, en la medida que haya sido, ha demostrado estar presente. Fernando, muy interesante, muy claro. Te agradecemos por este contacto y esperamos poder hablar contigo nuevamente. Bueno, desde ya estoy a disposición y ojalá haya sido algún aporte. Sí, por Gracias supuesto a que sí. ustedes. Gracias, que tengas un buen día.